Las opiniones emitidas en este programa son responsabilidad de sus panelistas e invitados y no reflejan la posición de esa empresa. Amigos, esta semana uno de los temas que trascendió era que la Asamblea devolvía al Ejecutivo el presupuesto con una recomendación que andaba creo que como por 600 millones de dólares que se pedía de aumento, y esto va generando siempre suspicacias porque viene un año electoral. De hecho, ya el presupuesto para este año se le hicieron algunas críticas por el volumen, considerando que era muy alto para un año electoral, y en cuanto a las proyecciones de ingresos que se pueden tener para ello. Fernando Aramburu Porras está con nosotros, qué bueno tenerlo por acá. De hecho, usted también fue director general de ingresos, además de ministro de Economía y Finanzas, y está el actual director de ingresos con nosotros aquí. A ver, queremos hablar de presupuesto. Tenemos una ñapa con el director de ingresos, Fernando, que no es fanático de la ñapa, pero tenemos una, considerando que esta semana también se hizo un anuncio en cuanto a la recaudación y unos proyectos para el otro año. Debo entender que estos esfuerzos en recaudación son precisamente para balancear el presupuesto. Hay un pago adelantado y unas cosas. Eso no va a perjudicar el presupuesto del 2025, por ejemplo, si le pagan todo en el 2024, director. 2023. Sí, buenos días, bienvenido. Buenos días y feliz domingo. Y bueno, la ñapa como al principio, parece, Sí, ¿no? sí. Es como un plato de entrada. No, la idea no es esa, Eduardo y amigos televidentes. La idea de esta ley Ponte al Día incluye otros temas, pero incluye lo que me acabas de mencionar, de darle la oportunidad a los contribuyentes que quieran adelantar el impuesto de inmueble y de tasa única correspondiente al 2024, pueden hacerlo antes del 30 de noviembre con un beneficio por pronto pago del 25%. Es aquel que quiere beneficiarse. Y estamos, porque siempre, Eduardo, cuando estamos en estas leyes de moratoria, amnistía, siempre dice el buen contribuyente, ¿y yo? ¿Qué me toca a mí? Entonces, por eso hemos incluido esta norma y esta posibilidad para el que quiera adelantar el impuesto de inmueble y de tasa única, lo pueda hacer. Ahora, esa cifra no altera la estimación que tenían ustedes para el presupuesto de este año. ¿No la sopla? Del 24. No debería, no debería ser, no debería impactar de manera significativa. Creemos que el sacrificio que se está haciendo, por llamarlo así, porque se estaría sacrificando el 2024, sea $1, millones de dólares, hay un sacrificio, pero creemos que de alguna manera estamos estimulando otro esfuerzo. La mayoría de los panameños y panameñas paga el impuesto de inmueble cuando va a vender la casa o tiene un tema en el banco. Por lo tanto, estamos creando esa posibilidad y dándole, por decir así, esa oportunidad al contribuyente que cumple con sus obligaciones, que tenga este beneficio por pronto pago. Usted explicó al principio, en este programa hace unos meses, que al principio de año, como hubo una moratoria, plazos, etcétera, del año pasado, los primeros 15 días, los primeros 18 días de enero, 13 días. que es cuando se está pagando los impuestos de diciembre, que es un mes bueno en muchas ventas, eso entró en la matemática del año pasado y no entró en la contabilidad de este año. ¿Eso se compensó o todavía quedamos por debajo con esa cantidad? Actualmente tenemos un déficit en ingresos tributarios de aproximadamente 220 millones de dólares. Lo que se dejó recaudar fueron 280 millones de dólares aproximadamente que quedado en el presupuesto del año 2022, por lo tanto aún hay un impacto importante de eso. Definitivamente parte de la estrategia es casualmente esta ley de regularización o ley de Ponte al Día, como hemos denominado, para recuperar eso en relación con los ingresos corrientes. Sí hemos venido recuperándonos poco a poco, principalmente con acciones que ha realizado principalmente el ministro Alexander en ingresos no tributarios. Por ejemplo, hay un ingreso reciente que se tenía contemplado el año pasado, pero que ingresó este año, relacionados con la venta de las tierras del canal. Entraron aproximadamente 500 millones de dólares. Sea como sea, entran dentro del presupuesto y entran para el beneficio de la recaudación en materia de ingresos, en este caso no tributarios, y en materia de ingresos corrientes estamos actualmente menos 2.1% debajo del presupuesto, pero 11.3% por encima del presupuesto del año 2022. Esperamos con las últimas acciones que estamos realizando que podamos superar el presupuesto. Y agrego una ñapa, el tema del debate minero. Definitivamente el tema dentro del presupuesto, cuando uno hace este presupuesto, no estaba la mina. Por lo tanto, los posibles 375 millones de dólares que inmediatamente hasta 30 días después o antes de 30 días de firmar el contrato formalmente,
la empresa debe pagar esos impuestos relacionados con el 2021, los últimos días del 2021, luego de que se publicara el fallo de inconstitucionalidad, lo del año 2022, y adicionalmente cumplir con las obligaciones de renta, ITBMS, etcétera, etcétera, que no estaban dentro del contrato. Puede ser más de declarado 700 millones de dólares. Debe ser más de 700, siempre y cuando obviamente se cumplan los procesos en la Asamblea y se apruebe en este contrato. Fernando está tomando nota siempre, Fernando apunta a todo. Sí. Fernando Martínez, porque tengo a Fernando Aramburu Porras también. Sí. Fernando. A ver, eso va a significar que hay apuro para aprobar esta nueva versión del contrato, porque si no, podemos tener un hueco ¿Tienes fiscal. alguna duda? Esa es mi primera pregunta. Sí. Pero mi pregunta general es si no tenemos un tema de tapar el déficit con deuda. ¿Por qué lo digo? Porque veo que en primer lugar tenemos un presupuesto enorme de 32.754.5 millones con un incremento de 5.170. O sea, ¿de dónde estamos tan seguros de que vamos a tener en la próxima vigencia fiscal, en el año 2024, los ingresos que compensen ese incremento tan significativo en el presupuesto? Definitivamente el posible contrato con Minera Panamá debe tener un impacto positivo y verdaderamente importante, no solamente en el presupuesto de Yo me este refiero año. es al apuro. Yo no veo el apuro, don Fernando. Al final tenemos un contrato, no tenemos un contrato. Tenemos un contrato Es que si declarado no lo aprobamos antes de inconstitucional. terminar el año, entonces esos ingresos no se podrán contabilizar en este. Y ahí tengo la respuesta. El ministro Alexander, nosotros que en equipo nos reunimos y en equipo el ministro nos pone tareas. Y dentro de las tareas están acciones para ese menos 2.1% y recuperar los 280 millones de dólares de enero. Tenemos tareas que entre esas incluyen esta ley de Ponte al Día, incluyen medidas relacionadas con el énfasis en una cobranza digital, en el énfasis de una fiscalización correcta, pero también para que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones. Y entre esas hemos estimado aproximadamente entre 200 y 300 millones de dólares, sin contar el tema de la mina, porque hay que pasar. Ahora actualmente no tenemos un contrato aprobado en la Asamblea y no duden que no estamos esperando que entre el contrato de la mina, sino que nosotros tenemos tareas liderizadas por el propio ministro Alexander que tienen tenemos el compromiso como administración tributaria de hacer ese impulso a la recaudación. Aramburu Porras. Bueno, ¿sobre qué tema? No, el presupuesto, a ver. Yo primero quiero decirte que simpatizo con la Dirección General de Ingresos y con todos los directores de ingresos. La lucha de los directores de ingresos, y me tocó hacerla, es el presupuesto de ingresos. Y la frustración de todos los directores de ingresos es cómo se gastan esa plata. Este es un país que tiene una presión tributaria bajísima. O sea, en realidad nuestra recaudación, presupuesto del 2024, 7.000 millones. ¿Cuánto del ingreso nacional? 88.000 millones. 88.000 millones de dólares en salarios, utilidades, intereses, alquiler, o sea, ingresos que recibe la gente. Y el fisco solo recauda 7.000 millones. Es la presión tributaria más baja que existe en Latinoamérica y en el mundo, diría yo. No hay otro país que tenga. ¿Y por qué hemos podido lograr esto? Por los ingresos no tributarios. Por el canal, por el registro público. Por la mina. Los puertos. La mina no, la mina va a ser ingreso tributario. Y parte va a ser no tributario, lo que es regalía. La regalía. ¿no? La regalía. Pero bueno, hablando de eso... Los puertos, las acciones lo de que las empresas preocupa- privatizadas. lo O que sea, hay una preocupa- serie de ingresos no tributarios. Lo, ¿no? lo que preocupa son varias cosas. En primer lugar, el presupuesto del próximo año. El presupuesto del próximo año está decididamente inflado. Inflado. Esto lo han dicho todos los expertos en el tema. Es más, lo menciona Fitch en su último informe, donde le baja la perspectiva a Panamá a negativa. Eso no tiene nada que ver con los ingresos, pero tiene que ver con lo que han hecho el presupuesto. Hay un ajuste en el presupuesto de 4.000 millones. Mira, usted acaba de decir que el presupuesto del próximo año tiene un aumento de 5.170 millones. El promedio de los aumentos de los últimos 7 años, del 16 al 23, fue de 400 millones. Entonces, este año, 5.170. ¿Cuánto va a aumentar los ingresos corrientes? 1.000 millones, 1.100 millones. La diferencia se llama ajuste. En el presupuesto hay una partida que se llama ajuste. ¿Y cómo están definiendo ese ajuste? Es la baja ejecución
del presupuesto. O sea, están apostando a que va a haber una baja ejecución en lo que es inversiones y gasto corriente. Eso no necesariamente va a ser así. Este año 23, ese ajuste que siempre existe en todos los presupuestos, es de 900 millones. O sea, ¿cómo vamos a pasar de 900 a 4.000? ¿Qué significa esto en palabras sencillas? Que el próximo año, el próximo gobierno va a tener que hacer un ajuste simbólico, un ajuste macro del presupuesto. Porque claro, el primer semestre ellos pueden gastar, este gobierno puede gastar el 50% de 32.754 millones, que está inflado, en mi opinión, en 4.000 millones. Está inflado ese presupuesto, en 4.000 millones. Es un montón de dinero. Entonces, encima de eso, ahora la Comisión de Presupuesto tiene el desparpajo de presentar un aumento de 780 millones. Una recomendación, ¿no? Porque en teoría la Asamblea no puede. Eso no puede, pero aumentar está el presentando una presupuesto, ¿no? solicitud, o sea, está politiqueando, porque ¿qué pasa? Van los ministros, van los directores y empiezan a presentar sus reclamos. A mí me dieron tanto, yo necesito tanto, y entonces, claro, la magnánima Comisión de Presupuesto de la Asamblea ahora recomienda 780, y entonces el Ejecutivo, es decir, el presidente y el ministro de Economía, tienen que decirles que no. Entonces, ¿quiénes son los malos de la película? El presidente y el ministro de Economía. Yo quiero echar para atrás. A ver, en mis clases con el profesor Carrington, después no quiero tener lío, pero él me explicaba costos fijos y costos variables. Uno tiene costo fijo, uno sabe más o menos cuánto le va a costar el alquiler, cuánto le va a costar la planilla de todo el año, uno sabe, la gasolina te puede subir de precio por una guerra en el Medio Oriente y eso te cambió. Pero aquí yo veo que en la Comisión de Presupuesto o en el mismo presupuesto del Estado que llega a la Comisión, hay presupuestos que ni siquiera incluyen los costos fijos. Es decir, una entidad del Estado tiene que gastarse 100 millones y solo la aprueban 80 a sabiendas de que te van a faltar 20 millones. Ejemplo del oncológico y el hospital del niño. ¿Qué pasa allí? Un presupuesto bien hecho. Es decir, si yo llego aquí donde Don Kerslot con el presupuesto en octubre y le digo se me acabó la plata, se me acabó la plata de noticias, lo hice mal. Lo hiciste mal. No sé cómo funciona eso, qué pasa ahí cuando se hace el presupuesto del Estado. Evidentemente no estamos hablando de una empresa privada, estamos hablando de un Estado que tiene 3 órganos del Estado. El Ejecutivo, que bien, propone, presenta, dice sí, dice no, o el órgano legislativo, en este caso, que recibe el presupuesto, lo estudia y de alguna manera, como está pasando, le dice al Ejecutivo, mira, aquí falta tanta plata y tú tienes que traerla y tienes que desarrollarla. También hay que recordar, para hacer un poquito y hablarlo, este tema, que es un tema difícil, no es fácil de entender. No es que el Estado panameño tiene una bóveda, porque la gente piensa que hay no sé cuántos millones de dólares el otro año y ahí está la plata. No, esto es un presupuesto, se presupone que se va a lograr. Y ahí es donde está el debate, ¿no? Y donde está evidentemente la crítica, la duda de dónde va a salir este dinero. Y es allí donde, y yo voy a regresar a un tema muy importante. El ministro Alexander es una persona que usted conoce, Sí, don claro, Fernando. Un trabajo hombre con él. correcto, un hombre que rara vez se ha visto en esos temas gelatinosos. Un poco difícil de convencerlo que venga a la televisión, eso sí, pero un hombre sí, que todo el tiene mundo le da ese mérito. un respeto a nivel global. En estos momentos se encuentra haciendo los esfuerzos para que formalmente Panamá pueda salir de la lista de Gafi, lo cual es definitivamente un gran legado que va a dejar el ministro y el presidente Cortizo. Pero no lo ayudan los demás, Y ahí- director. pero ahí donde O sea, yo voy. vamos a decir, le compro todo lo que me dice el ministro Alexander, que yo quiero que venga a la televisión, ministro, si puede venir un día, con mucho gusto. Pero no lo están ayudando porque Pero nuevamente, nosotros con somos los gastos. funcionarios públicos y entendemos también las necesidades que tienen, porque también es política, y la política no significa partidos políticos, vivimos en un Estado. Solamente, Eduardo, vemos lo que está pasando en Estados Unidos, por presupuesto no plata se cierra el gobierno. O sea, yo quiero que también la gente sepa que es un tema que no solamente trasciende lo económico, sino también lo político, la discusión, el debate, qué le corresponde o no a un municipio, o en este caso la descentralización, que probablemente es un debate de entender, es plata para las comunidades, plata directa. Entonces, eso es un tema muy importante que tenemos que entender, que también los funcionarios y los políticos Sí. y los diputados y los ministros y todo, que formamos parte, tenemos que ayudar. ¿Lo estamos haciendo? Esa es la pregunta. Probablemente podemos hacerlo mejor para no decir otra cosa diferente. Usted decía que era un tema elevado, pero quiero traerlo acá también. Yo lo voy a tratar de aterrizar y voy a usar 2 expresiones, una de mi mamá y una de mi abuela. Mi mamá decía apretarse el cinturón y que en las finanzas a veces no importa cuánta plata entra, sino cuánta plata sale.
Y la otra de mi abuela decía, uno se arropa hasta donde le llega la manta. Yo no sé si en las finanzas del Estado, ¿qué piensa don Fernando? Bueno, eso ¿Nos es- estamos arropando hasta donde llega la No, manta no, o no nos apretamos No, el cinturón lamen- tampoco? Lamentablemente no nos estamos arropando ante llega la manta. Y lo peor de todo, Eduardo, lo que a mí más me duele como panameño es no estamos ahorrando. O sea, es importantísimo que el sector público ahorre. Tenemos ingresos por 17 mil millones presupuestados para el próximo año. ¿Cuánto crees que es el ahorro? 800 millones. Eso es todo el ahorro. ¿Cuánto cree que es el servicio de la deuda? 5 mil millones. Entonces, ¿qué estamos haciendo en este país? Nos estamos endeudando hasta un punto que no vamos a poder tener un presupuesto de operaciones. O sea, vamos a tener que le estamos destinando el 17,5% del presupuesto al servicio de la deuda. Sí, pero 17,5 cuando ven esa relación deuda-PIB, explican uno que todavía No, pero la estamos deuda bien PIB y que eso no, aguanta un poco más. Estamos están subiendo los intereses, conseguir deuda hoy en día cada día es más caro, estamos con riesgo de perder la calificación del grado de inversión, hay que tener mucho cuidado. Este presupuesto del próximo año, yo estoy seguro que el doctor Alessandra no está de acuerdo con este presupuesto del próximo año, porque yo lo conozco perfectamente a él. Él ha sido presionado por los grupos internos políticos de este gobierno y de la Asamblea para llevar un presupuesto inflado. Por ejemplo, para darle 1.500 millones más al Ministerio de Educación para cumplir con el compromiso con las comunidades que se fueron a huelga y bloquearon el país. Pero esos 1.500 millones más que le han dado al sector educativo no van a poder realizarlos. Es un globo, porque no existe, no están los recursos. Vamos a tener que hacer un ajuste grande. Vamos a tener un problema muy serio, porque al menos que nos queramos endeudar más y hacer lo que hizo este gobierno al entrar, o sea, salir al mercado, conseguir 3.000 millones más, violar la ley de responsabilidad fiscal, no tener un déficit del 2, sino del 5%, y irnos así. Entonces vamos a pagar las consecuencias. O sea, esto ha sido muy irresponsable, en mi opinión, y más irresponsable aún, pedir un aumento de 780 millones. Eso hay que rechazarlo. Sí, Fernando, usted tenía algunas anotaciones y sé que Publio quiere responder también. Aunque muchos en el gobierno no lo crean, yo siempre hago la tarea de pensar en el lado positivo. Ok. Y yo No, muy bien. Hace la tarea. Yo lo estudié, Sí. el tema del presupuesto, leí el presupuesto y algunas cosas me llamaron la atención. Se aplica una normativa especial de presupuesto basado en resultados. Cuando yo estaba leyendo eso, para cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible. También sabemos lo que son los objetivos de desarrollo y para cumplir con el plan estratégico del gobierno. Leyendo eso, no pude evitar pensar, esto es lo positivo, en cómo se concilia eso con la falta de transparencia en la ejecución de ese presupuesto, en el conocimiento de ese presupuesto y el enorme apetito clientelista que hay en un factor interviniente en el presupuesto que es la Asamblea de Diputados. Mencionamos, pero no hemos entrado a analizar qué significa la recomendación que hace la Asamblea al Ejecutivo con respecto al presupuesto. Ellos han dicho que se trata de un ajuste, no de un incremento. Escuché a Pineda decir eso, pero ya hemos dicho que además está inflado. Y yo me pregunto, ¿qué va a pasar con esta enorme variación del presupuesto ya formulado y que supuestamente responde mínimamente a un esfuerzo de planificación previo? Entonces, ¿a dónde vamos? Vamos a terminar, como creo que ya se ha dicho aquí, que el presupuesto al final es una colcha de retazos y todo termina en el cajón desastre de la Comisión de Presupuestos, que es donde finalmente se hacen los ajustes que se van haciendo a lo largo del año. Por eso el poder infinito que tiene la Comisión de Presupuestos de la Asamblea hoy. Director. Mira, volviendo un poquito Sí. a los temas que se están tratando, nos quedamos mucho en Fitch. Standard & Poor's ve 2 años que esto sigue positivamente. Moody's debe estar pronto también, por decirlo, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial. Creo que hemos hecho mucho ruido con Fitch y con el debido respeto. Pero las otras calificadoras ven a Panamá en un camino por lo menos positivo, que si nos piden y nos hacen recomendaciones, lo hacen. Pero siempre la pregunta, Eduardo, está allí y nunca debemos olvidar que este gobierno dejó de recaudar 4.477 millones
de balboas en el 20 y el 21 producto de la pandemia. Fuimos el país que más tuvo el impacto en su economía producto de la forma que se encuentra desarrollando nuestra economía. Pero asimismo sí hemos sido el país que lidera el crecimiento económico en la región, que somos uno de los mejores crecimientos, y la gente evidentemente, oye, ¿y dónde está esa plata? Se crece, ¿dónde se crece? En el sector macro, ¿qué está pasando en el pequeño? Y ahí vamos de las preguntas que también sacan de Fitch. ¿Qué tenemos que hacer? La deuda. Eduardo, tenemos el tema de los subsidios, que de alguna manera hacen el balance también para garantizar lo que dice el presidente Cortizo, la paz social. Le da la posibilidad a nuestra gente de poder echar para adelante. Ese es el debate que debe tener la política. ¿Qué van a decir nuestros candidatos presidenciales sobre ese tema? ¿Hay que eliminar los subsidios? O sea, tenemos una situación definitivamente complicada, no solamente de este gobierno, sino del pasado, que tenemos que atender desde el punto de vista económico, porque no podemos seguir de alguna manera tratando de subir la deuda, que la deuda de alguna manera tuvo que atenderse. Aquí no se endeudó, y termino allí, por querer endeudar. Se endeudó porque se necesitaba. Se nos va a acabar el tiempo, pero yo quiero hacer algunas preguntas. Yo lo escuché en una entrevista con Edwin Cabrera, donde usted estaba de acuerdo en que hay temas de la base tributaria que se deben mejorar, y yo coincido con eso. Ahí coincido. Pero, y vamos, ¿dónde podemos ahorrar? Usted hablaba de los subsidios y una vez piensa en los subsidios que van a la gente pobre, pero ¿qué pasa con los subsidios que van a los ricos? Aquí hay gente que monta el negocio pensando en el incentivo, ¿ah? O sea, una cosa es que una actividad ya esté funcionando y para que no se caiga, se otorgue un incentivo, y otra es que hay gente que comienza el negocio de cero pensando en que el incentivo ya está. O vive del incentivo. O vive del incentivo. Pero ¿dónde se puede ahorrar? Por ejemplo, yo desde que tengo uso de razón, el tanque de gas vale $4.37. Primero era regulado y después ya en el gobierno, creo que del presidente Endara, es que vino el subsidio para mantenerlo en 4.37. Es decir, primero era control de precio, por eso le digo a la gente, porque a lo mejor el subsidio no tiene tanto tiempo como mi uso de razón, pero tenía el control de precio. No se puede redondear el tanque de gas a $5. O sea, que siga subsidiado, vamos, yo no he dicho que se quite el subsidio, pero redondearlo de 4 a 37 a $5 y hacer una corrida de cuánto puede ahorrarse el Estado allí. El pasaje del bus vale 60 centavos, pero a uno le cuesta 25 porque creo que el Estado está poniendo como los otros 35 centavos. Pregunta, no sé qué tanto se puede hacer. Mire, yo creo que nosotros aprendimos algo cuando trabajamos en la empresa privada, que toda institución se le puede ahorrar un 10% de sus gastos, sin afectar la operación de la institución. Eso es una regla de oro. Votando a la gente, ¿no? No, sé. reduciendo los gastos Okay. innecesarios. Porque tampoco es votar a la gente. También hay mucha botella, ¿o no hay? En el gobierno sí. Yo creo que en la empresa privada no diga eso. En todas las empresas. Le da mala idea. Le da mala idea y viene lo que ve en este programa. Mira, nosotros tenemos que entrar en un problema de austeridad. Sí. O sea, hay que reducir los gastos de operación del gobierno, para ahorrar más, para poder invertir mejor, sin tanta deuda. O sea, que no toda la inversión que tiene que hacer el Estado sea financiado con deuda, que sea parte del ahorro como ha sido en otros tiempos. No es que nunca lo hemos hecho, sí se ha hecho. Hemos llegado a ahorrar hasta 3.000 a 4.000 millones en algunos periodos, cuando había más bonanza. Ahora estamos con las vacas, recién estamos recuperando la economía. Es verdad lo que dice el director, hay casas de calificación que dan una buena nota hace 3 meses. Sin embargo, con la presentación del presupuesto del 24 hay mucha preocupación por ese hueco de 4.000 millones, por el problema del contrato minero, por el problema del programa de IBM. O sea, hay luces rojas en el panorama que ameritan mirarlas con cuidado para no perder el rumbo. Panamá le costó mucho trabajo conseguir la calificación de riesgo, grado de inversión. Le costó 10 años de trabajo de varios gobiernos, hasta que finalmente en el 2010 nos dieron la calificación de grado de inversión. Somos uno de los pocos países de Latinoamérica, son 5 países nomás que tienen ese grado. Colombia no lo tiene, Costa Rica no lo tiene, Perú lo tiene Chile, Uruguay y México. Eso es todo, y nosotros. O sea, eso es una cosa que tenemos que cuidar. Eso hace que la economía panameña deslumbre a las demás. Podemos ahorrar en subsidios, enfocar 2.500 millones en subsidios es todo lo que aporta el canal. O sea, todo lo que aporta el canal lo estamos gastando en subsidios. Usted lo mandan a cobrar. Usted es el cobrador del Estado de cierta forma, pero ¿dónde se puede ahorrar también para aumentar esa base?
fiscal, además mejorar la base impositiva, que es lo que hace usted, y dónde se puede ahorrar también, ¿no? Como yo recaudo, yo siempre, y dentro de lo que nosotros queremos dejar es que la erosión fiscal, la erosión de la base fiscal definitivamente impacta en la recaudación, como bien se dijo, la presión, la elasticidad en Panamá es la más baja. Paraguay estaba un poquito por debajo de nosotros, ahora nosotros caímos y somos la más baja. Y por lo tanto, ahí está el tema de los incentivos. Hay que revisar los incentivos, los beneficios, las exoneraciones. No estoy diciendo que hay que eliminarlas, hay que revisarlas. Porque muchas se han puesto o están en la ley, pero no tienen fecha de cumpleaños. O no hay un cambio, o se establece, como el caso del subsidio de gas, 30 años. Nuevamente, no estoy diciendo para nada el tema de que hay que eliminarlo, pero sí de alguna manera hay que revisar todos estos subsidios de alguna manera para garantizar el buen uso, el ahorro correspondiente, el uso focalizado para el que lo necesite. Me quedo con eso. Gracias por acompañarnos esta mañana, de verdad. Don Julio, qué bueno tenerlo acá. Don Fernando, qué gusto que nos haya acompañado esta mañana aquí en El Radar. Vamos a la pausa y enseguida regresamos. Amigos, seguimos conversando de los sucesos que se han dado esta semana y entre los asuntos que se dieron, vimos, Fernando, y estuvo la noticia, que notifican a Martín Torrijos Espino un proceso de expulsión del Partido Revolucionario Democrático. Entendamos algo, Martín Torrijos Espino fue presidente de la República y en este momento es candidato también a la presidencia de la República nuevamente. Presidente, buenos días, bienvenido al Radar. De hecho, se había hablado en algún momento de un proceso de expulsión, después otras voces decían que no, finalmente le llegó la notificación. ¿Qué fue lo que pasó ese día? Bueno, yo creo que es la muestra de desesperación de una dirección del partido que quiere castigar a los torrijistas y de alguna manera u otra están tratando de mandar el mensaje a miles y miles de copartidarios del PRD, de torrijistas dentro y fuera del partido, tratando de amedrentarlos, tratando de crear un ejemplo, pero eso no quita el fondo del problema. A mí no es la expulsión de Martín Torrijos, es la expulsión de los principios, de los valores, es la expulsión del torrijismo. Para esta dirección del partido, el torrijismo les estorba. De alguna forma u otra, hablar de Omar Torrijos sin hablar de ética y de moral o del coraje para cambiar la realidad, tiene que ir en la misma ecuación y eso no lo pueden pronunciar ellos. Esa parte de la ética, de la moral, de combatir la corrupción, no les sale, por más que sean una especie se traten de vez en cuando de pasarse un barniz de torrijismo, todo el mundo en el país y en la membresía del partido saben que ellos significan todo lo contrario y por eso es que están nuevamente tratando de silenciar las voces de los que no nos vamos a dejar intimidar por ese grupo que asaltó el partido y que lo tiene secuestrado. Ahora, jurídicamente lo pueden sacar del partido. ¿Qué le dicen sus abogados sobre eso? Bueno, es un proceso que se inicia, pero lejos de la parte jurídica es el tema moral. O sea, es la insistencia de este grupo a través de la intimidación, es la destitución de las personas, es hacerle la vida difícil, es estar amenazando a funcionarios que no comparten lo que ven con una dirección del partido desvinculada de la realidad que vive el país, pero peor, que apadrina, contribuye y fomenta actos de corrupción al país donde todo el mundo se los viene señalando. Entonces, esto no les va a resultar. O sea, nadie va a creer que son torrijistas, por más que salgan detrás de una foto, por más que lo hablen, saben que los que están hablando ni lo sienten ni lo representan. Usted me ha dicho que hay muchos funcionarios a los que usted le ha pedido prudencia porque lo quieren saludar, etcétera, y que también ha pasado que otros que lo han apoyado han tenido consecuencias por eso. Todos los días conozco de torrijistas dentro del PRD y fuera del PRD que o los destituyen o los amenazan, simplemente por el hecho de discrepar de la forma gangsteril con que algunos miembros de la dirección están llevando el partido. Fernando, veo que usted toma notas como siempre, don Fernando. Sí, yo estaba recordando que la semana que pasó se cumplieron 55 años del golpe militar, el 11 de octubre. Y yo estaba jovencito, aclaro. Pero yo recuerdo muy bien
que el torrijismo surge cuando se constituye en una propuesta política como un rechazo a las prácticas políticas del pasado. Se hablaba mucho de eso. Y la gente no recuerda qué pasó en el año 68, pero en el año 68 hubo una degradación de la política. Hubo enfrentamientos callejeros, quemas de locales, robo de urnas. O sea, aquí hubo, busquen las referencias históricas y se darán cuenta que aquí hubo un deterioro de la política. Y yo digo esto porque yo siento que estamos en la presencia de un deterioro cada vez más grave y por supuesto no estoy proponiendo una ruptura de nuestra democracia, pero sí me temo que este país requiere grandes transformaciones. ¿Por dónde comenzamos, Martín? Sí, solo te voy a agregar un elemento más. Es cierto, estamos en un momento grave de la degradación política, ¿no? Y esto ha creado una gran incredulidad por parte de los ciudadanos. Aquí nadie cree en nadie. Cuesta esfuerzo llevar un mensaje distinto y que te lo crean. Y ese es parte del reto que uno tiene por delante. Pero súmale a eso un descontento de muchos panameños que se sienten que de alguna forma tienen años que la vida de ellos y su familia no cambia. Y es real, o sea, por más que estudien algunos, se haga el sacrificio, salen y no encuentran empleo. Esta semana estuve en Cabo Verde y me decía una señora, hey, parecemos que nadie nos ve. Estamos gritando a gritos que tenemos problemas con las aguas servidas, que no, y nadie, todo el mundo pasa por encima como si fuéramos invisibles. Y ese sentimiento, esa frustración y ese descontento hay que sumárselo a la degradación política. Entonces, estamos en un momento donde empecemos por devolver esperanza con términos reales. O sea, eso pasa, ¿cómo devuelve esperanza? Que el gobierno vuelva a funcionar. Y el gobierno no funciona porque no hay políticas públicas y lo que se requiere es alguien que tenga la capacidad, que genere la suficiente confianza para atraer gente que no esté comprometida con lo que ha venido secuestrando la política en el país, que son los intereses económicos y egoístas. Y que creando una situación, unas finanzas públicas ordenadas, podamos tener una política social que nos permita resolver los problemas de la basura, de la inseguridad, de la falta de empleo. Entonces yo creo que es atender en un plano los problemas políticos y atender por otro lado los problemas sociales y económicos. Entramos a atender un país que está en cuidados intensivos. Pero precisamente, digo, muchas personas pensamos que lo que hay es que patear la mesa. O sea, que en este país no está resuelto el problema de una gobernanza para el cambio. O sea, para poder cambiar esta realidad, no podemos seguir con la misma Asamblea de Diputados, no podemos seguir con la misma crisis, empantanamiento que tenemos de la justicia, no podemos seguir con la crisis de la administración pública, con el mal manejo de la economía en materia de políticas públicas. Hace poco estábamos discutiendo el tema del presupuesto general del Estado. O sea, aquí hay problemas que o se hace una cirugía mayor o no, o se nos muere. Se nos muere el país, se nos muere la democracia. Coincidimos. Yo creo que este es el momento de recuperar el país, de replantearnos una nueva institucionalidad, conducción, un examen que todos nos tenemos que hacer interno. Ahora, las consecuencias de esa refundación del país no tiene que ser la confrontación adicional, no es sacrificar principios. A la Asamblea hay que plantearle, hey, imposible que tú sigas decidiendo dónde va la plata y quién lo construye, porque lo más probable es que formes parte de esa compañía o de alguna forma tengas beneficio. Hay que crear nuevas reglas del juego que al final terminan con una nueva constitución, por un lado en la parte de política, las nuevas reglas del juego. Pero lo otro es que, por ejemplo, esa determinación de recuperar confianza nos obliga a tener una lucha frontal contra el tema de la corrupción y de tratar de buscar a los mejores sin intereses económicos o intereses que se disfrazan detrás de la política para beneficiar a algunos grupos en particular. Es romper la rosca que no le permita que los panameños no tengan insumos baratos en el tema del agro o que tengamos problemas con medicinas muy caras, en fin. Esa reconstrucción del país que le dé cabida a los que hoy no se benefician del desarrollo, a los que viven de la cifra, pero no de la realidad que ellos tienen en su día a día, es lo que tenemos que lograr. Y estoy de acuerdo, es montando nuevos esquemas. Ahora,
eso, montar nuevos esquemas, es crear una nueva institucionalidad y para eso se requiere realmente de ganar. O sea, sí, es importante cambiar la Asamblea, no solo en su contenido, pero también cambiarle las reglas del juego a la Asamblea y para eso se requiere determinación, contundencia, pero la experiencia de cómo hacerlo, porque si no nos podríamos desgastar en 5 años de una confrontación solo en la parte política sin atender los problemas sociales. Entonces, ahí es donde decía que el paciente está en cuidado intensivo y requiere de tener la destreza, la capacidad, la determinación y la experiencia para enfrentar todas estas crisis de alguna forma u otra, no a la misma vez, pero en un orden de prioridades. Presidente, la mayoría de candidatos presidenciales ya definió su fórmula. Todavía no conocemos el nombre de su vicepresidente o vicepresidenta. A mí le pregunté a alguien, me dijo, cuenta hasta 10. Y yo me quedé así, yo, espérense, no sé si me estaba dando mensajes de clave. No hay clave. Mira, tiene que ser alguien que comparta la visión. Igual, hombre, mujer, joven, no tan joven, alguien que comparta la visión y que tenga la determinación de cambiar la realidad del país. Y tenemos hasta el 30 de este mes, hasta finales de octubre, para tomarlo y espero, me voy a tomar un tiempo porque dentro de esta decisión implica no lo que yo necesito para ganar, implica también lo que el país necesita para gobernar en los próximos años y es una combinación de distintos elementos. Por eso es que nos estamos tomando el tiempo, por eso que no estábamos apurados a hacer alianzas que no tuvieran sentido, nos tomamos la libertad a un costo de no entender, por ejemplo, de que la parte territorial, que este acuerdo territorial de poder postular a algunas personas en su conjunto no implica que yo me bajé de la carrera presidencial. Yo estoy ahí, llego al 2004, me siento con el optimismo y con el entusiasmo de lograr una victoria electoral para la transformación del país, pero me estoy tomando el tiempo, por supuesto no va a ser el último día, pero quiero hacerlo consciente de... ¿Hombre o mujer? No, da igual en el sentido de... No debemos pensar que se trata de alguien de parentesco o afinidad. Bueno, ni tampoco alguien que se vaya a salvar de sus problemas jurídicos. Pero, en fin, o sea... Yo tengo una pregunta vinculada a lo que acaba de señalar él, pero no para nivel de la nómina presidencial. ¿Usted ha podido ir llenando la oferta electoral a nivel territorial en estos días? Porque, bueno, yo sé que usted va a decir que su alianza es con el pueblo panameño, pero se requieren candidatos en la base, candidatos a diputados, candidatos a representantes, alcaldes, en todo el territorio, que sea una expresión de eso que aquí se llama jalar votos, pues, en términos territoriales. Y cuidar el voto también, que es importante, porque hay gente que puede tener votos y que al final lo pierde en la mesa. Estoy consciente, o sea, la experiencia política... Pero sabemos poco de cuál es la oferta que usted ha ido estructurando. Bueno, lo hemos estado estructurando. Y no solamente será gente del Partido Popular. No. Hay una gente del Partido Popular que es valiosa, que va a estar en la fórmula como candidatos, pero también estamos sumando gente independiente y gente que viene de otros partidos políticos. Al final de cuentas, estamos haciendo una oferta muy amplia que garantice, hombre, una competitividad electoral, pero que también nos garantice que tengamos la organización para defender los votos en las mesas. Pero sobre todo, sí, lo importante aquí es ganar la presidencia, porque al final de cuentas hay quienes les preocupa más mantener una cuota de poder hacia el futuro, pero realmente yo no estoy aquí para eso, estoy aquí para la transformación del país, ese ha sido mi compromiso y eso pasa por ganar la presidencia. Es importante quienes están en la Asamblea, es importante fortalecer los gobiernos locales, es entender que los gobiernos locales no es la oportunidad de tener una chequera para el clientelismo y para los votos, sino la responsabilidad de atender las demandas sociales de la comunidad con responsabilidad y con transparencia. Pero tenemos problemas que antes no teníamos. Ahora tenemos varios que quieren el mismo cargo. Y eso es un buen problema. Eso quiere decir que la propuesta ha ido avanzando y que hemos ganado tracción dentro de la sociedad panameña y que esa tracción nos pone como una alternativa que tiene posibilidades reales de llegar a la presidencia de la República. Si no, no estarían ahí, estaríamos buscando al que encontramos y en algunos casos, ojalá fueran en todos, tenemos que escoger. Y claro, cuando te toca escoger entre uno y el otro, siempre queda algún nivel de alguien que quede insatisfecho, que no entiende que el motivo y la oportunidad esta es de Panamá,
no de buscar una oferta para partidos políticos. Esta es la oportunidad de la reconquista, de la refundación del país, es la construcción de lo que nosotros hemos determinado el Panamá posible. Entiendo y mencionaba el tema de los cambios políticos que habrá que hacer y el reclamo de Fernando, donde habrá que cambiar la asamblea, pero hay otros temas que de ganar, Martín Torrijos tendrá que enfrentar de todas maneras. Caja de Seguro Social, por ejemplo. ¿Cuál es la propuesta en caso de que llegue Martín Torrijos a la presidencia de la República y tenga que lidiar con el tema de la Caja del Seguro Social? Esto es como en las películas esas de terror que el personaje vuelve a aparecer. Bueno, el tema del Seguro Social aparece nuevamente con los problemas que ya habíamos superado en el 2004 y que por falta de voluntad de los gobiernos subsiguientes, desde Martinelli hasta hoy de Cortizo, no se hizo nada y lo tenemos que volver a sufrir el resto de la sociedad panameña. Esto ya lo vivimos y logramos en ese momento sentar a la sociedad panameña y encontrarle la solución que fue viable en el momento del 2004. Y no hay momento igual, no hay una receta que se pueda aplicar a la Caja del Seguro Social, sino es lo que se pueda construir en ese momento que la sociedad está dispuesta de alguna forma a pagar, pues, para enfrentar el problema que hay casi 300.000 pensionados que la seguridad de cobrar su pensión, si no hacemos nada, estaría en duda, estaría en peligro, con lo cual vamos a enfrentar el tema y vuelvo y repito, es esos problemas que regresan de nuevo y que lamentablemente no hay otra manera que hacerlo. No tenemos el lujo que tuvieron los otros cuando le hicimos la tarea de corregir los problemas financieros del programa Invalidez, Vejez y Muerte, y que ellos por cálculos políticos, por lo que sea, porque en la época de las vacas gordas, en la época donde hay dinero, cualquiera gasta. Ahora, construye eso, y no es lo mismo construir los recursos para el presupuesto nacional y administrar un gobierno que construir los recursos para una empresa. Hay diferencia, al menos que sea uno de esos que confunden el bolsillo público con el bolsillo privado, pero hay un enfoque distinto a lo que es políticas públicas que lo que es cómo se maneja una administración privada. Ahora, seguro social es una cosa y seguridad social es otra. Es decir, el problema de la Caja del Seguro Social es de los asegurados, pero solo la mitad de la población que trabaja es la que está asegurado y el resto está en la informalidad. ¿Qué va a pasar con esa gente cuando cumpla 65 años? Aunque se resuelva el tema de la Caja del Seguro Social, la mitad sigue teniendo problemas. Pero tienen un tema fundamental, o sea, el hecho de que efectivamente tenemos que buscar una manera para que las personas... La red social era eso. La red social era crear un mecanismo para los que no habían podido disfrutar y que tenían necesidades básicas no cubiertas. Para eso hay una red social. Y eso tiene que irse fortaleciendo. Pero los problemas tenemos que ir arreglando de pedacitos. O sea, no podemos pensar de que tenemos que arreglar el problema de los pensionados y a la vez vamos a arreglar el problema de los que no están dentro de las pensiones. Porque realmente no hay, para eso no hay recursos. Por eso el tema es priorizar. Y la prioridad va en orden de los problemas que están presentes, pero crear las condiciones para que el futuro podamos crecer. O sea, los panameños siempre hemos salido adelante. Ahora, sabemos salir adelante cuando alguien te dice hacia dónde vamos. Pero vuelvo y repito, no es lo mismo gastar que construir las bases de una sociedad que pueda salir a enfrentar sus problemas. Esas son las diferencias de los periodos y los que hemos tenido la oportunidad de administrar. Cualquiera gasta, no hay que ser medianamente inteligente para gastar. Teniendo la plata ahí es girar, pero construye los fondos para que la plata llegue ahí. ¿Qué pasa? Tienes que ver una reforma fiscal, no solo de sacar plata, sino dónde están los gastos, porque es fácil decir aumento tal impuesto, está bien, y no vas a ver los gastos. Cuando nosotros planteamos una reforma tributaria, era una reforma donde ya teníamos el 20% de los gastos del gobierno, que los habíamos reducido. Habíamos manejado el problema de la deuda, nosotros bajamos la deuda de 60% a 42%, que no es un problema de números, es un problema que te da la capacidad de financiar los programas sociales para atender los problemas que tienen los panameños hoy. Entonces, vuelvo y repito, siento que tengo la capacidad de sumar a buenos panameños que tengan la voluntad, que no estén inscritos en partidos políticos. No traigo la mochila pesada llena de compromisos políticos donde vas a ver candidatos que son los que determinan el futuro del país. No tengo necesidad de entrar en esto para escudarme sobre las prerrogativas que te puede dar ser candidato o no para no enfrentar problemas judiciales. Me siento con la libertad y con la conciencia tranquila de hacer que este país avance de manera equitativa en los próximos años
y que rompamos ese ciclo de inequidad y de injusticia que están sufriendo cientos de miles de panameños en el día de hoy. Hablando de esa mochila, usted llega, suponiendo gane, a Palacio de las Garzas y se va a encontrar otros temas que, digamos, barajas que no estaban en el paquete de naipes. Migración. O sea, el lío que hay en Darién ahorita mismo, por ejemplo, no va a terminar con el presidente Cortizo y con esta administración. ¿No? Y en la medida que no entendamos que el problema migratorio lo tenemos que resolver entre todos en el vecindario, vamos a seguir sufriendo las mismas consecuencias. O en la medida que pensemos que nosotros tenemos la obligación y la responsabilidad continental de resolver este problema, también estamos fuera del enfoque. Hey, vayamos y hablemos con los países. De los países donde se está generando la expulsión de sus ciudadanos, los países que estamos en el medio, el país del receptor, a ver cómo entre todos encontramos una fórmula que pare esta desgracia humana, porque al final de cuentas es una desgracia humana la que se está viviendo en todo nuestro continente de una forma u otra. Entonces, obliga a que tengamos una política de relaciones exteriores mucho más encaminada a encontrar los consensos y no ser parte de las diferencias que por motivos ideológicos cualquiera hayamos tenido en el pasado. Es regresar a tener una identidad propia, porque eso nos ayuda a traer inversiones, a solucionar problemas como el tema migratorio, a solucionar problemas como el crimen organizado transfronterizo, que nos ha afectado no solo a la política, sino realmente a la sociedad panameña, y esos son los temas de fondo que nos tocará resolver en el próximo gobierno. Hablaba de ese tema ideológico. A ver, Venezuela es el exportador de migrantes y Estados Unidos es el importador de migrantes. ¿Cómo hacen para hablar Maduro y Biden? Bueno, si nos dedicamos a ser los que fomentan que solamente existan diferencias entre ellos y que no puedan encontrar los puntos de encuentro y que eso pasa por las relaciones internas de los venezolanos, el comercio exterior, o sea, Panamá jugó ese rol anteriormente y tenemos que volverlo a hacer. Yo fui parte del primer esfuerzo que se hizo entre la oposición y el gobierno, promovido por UNASUR cuando existía, para generar de alguna forma acercamientos y entendimiento entre el gobierno y la oposición. Eso se abandonó y quedamos aupando las diferencias y las peleas, y lo que nos unía era quién apoyaba o estaba en contra de Venezuela. Asumimos una realidad, Venezuela tiene problemas, por supuesto que tiene problemas, pero lo que hay que hacer es parte de encontrarle una solución a los problemas de los venezolanos, porque si no todos vamos a sufrir las consecuencias. Entonces, allí es el enfoque que tenemos que darle constructivo hacia el pasado, hacia el futuro, perdón, de cómo enfocar los problemas de la realidad regional. Y ahí es donde nosotros jugábamos en una liga de la cual hoy solo vemos desde lejos. Fernando. Está el tema de que la crisis global, la crisis energética, la guerra, ha puesto de relieve el tema en nuestro país, el tema de los desequilibrios regionales. O sea, tenemos una región metropolitana hiperdesarrollada y un sector, el resto del país, por decirlo, totalmente abandonado. Su papá hablaba de los polos de desarrollo aquí, y ahora tenemos el conflicto que ha planteado el sector agropecuario del TPC o TLC, como le quieran llamar. O sea, hay una crisis del sector y esa crisis se va a agravar porque la producción del sector agropecuario será cada vez más importante para nuestros países. TPC que se firmó en su administración, presidente. Sí, por supuesto, y lo firmamos con todo el sector productivo, y habíamos parado un TPC que realmente no nos daba un periodo de degradación. Cuando entramos en el proceso dijimos, hay tiempo, esto no es lo que nos conviene. Pero ese periodo ya se está agotando, o sea, claro, ahora, a ver, si volvemos a darle las riendas del comercio exterior a un importador porque es dueño de supermercado, ya sabemos lo que va a pasar. O sea, porque sí, es cierto, nosotros dejamos dinero para la transformación del sector agropecuario y esos dineros que estaban ahí los cambiaron para infraestructura. Entonces nadie quiere hablar de eso. Nadie quiere hablar que al inicio del gobierno siguiente que llegó cambiaron las reglas y sacrificaron a los productores. O sea, el problema es lo que no hicimos en el camino. Ahora hay tiempo. Hay normas dentro de los tratados de libre comercio que te permite replantear temas técnicamente. Porque, a ver, no se puede crear falsas expectativas porque estamos jugando con la gente. Y podemos llegar a plantear posiciones que uno cree que pueden rendirle frutos políticos, pero al final de cuentas lo que estás haciendo es creando un nivel mayor de frustración. Y el sector agropecuario, hay normas técnicas que te permiten ganar el tiempo para tener una manera coherente de enfrentar los problemas de sectores importantes, sensitivos, como la leche, como el arroz. O sea, sí, hay normas técnicas y otros países lo han hecho. Ahora,
Nadie dice que desmantelaron la oficina que tenía que ver con los tratados de libre comercio y que técnicamente toda esa gente la desaparecieron, que están dispersas en distintas áreas, algunos en el sector privado. Pero, o sea, mirar el momento que vivimos sin ver lo que pasó en el pasado no es justo, porque hay lecciones en el pasado que tenemos que aprender para no volverlas a repetir. O sea, si aquí se privilegia la importación porque el conflicto de interés entre el gobierno y las importaciones es su bolsillo, entonces, bueno, ¿repetimos eso? No. Ahora, sí, que el tratado ya llegó a la época de grabación, sí, llegaron los 20 años de grabación y algo pasó que no hicimos nada en el transcurso del proyecto. Y estamos gastando plata en el sector agropecuario que no está cambiando la realidad de los productores. Y es cierto, lo que le pagan a los productores no es la recompensa a su esfuerzo y su trabajo. Y lo que cuesta en el campo una producción no es lo mismo que nos lo venden a nosotros en los supermercados. Entonces, en esa cadena hay mucho por hacer, pero no es demagogia, o sea, no es ponernos a pelear ahora qué pasó en el camino, no, es qué vamos a hacer. Y para eso se requiere conocimiento. ¿Cuáles son las normas técnicas que aplican? ¿Qué pudo hacer República Dominicana para resolver este tema? ¿En cuánto tiempo podemos lograr la transformación de algunos sectores que son sensitivos, en los cuales miles de panameños viven y son el sustento de su vida? Entonces, bueno, o nos quedamos peleando para atrás y tomar posiciones demagógicas de el 7 macho que dice, mañana yo arrodillo a los Estados Unidos y logramos un periodo adicional. Hey, espérate, el mismo tratado ofrece momentos en que tú puedes renegociar. Ahí está, pero nadie se sienta a sentar porque no les interesa es la política, el momento y sacarle rédito político a una situación de la cual viven muchos panameños. Me quedo con eso, presidente. Una ñapa, ¿usted hubiera ido a Estados Unidos a una reunión el 3 de noviembre? Mira, yo lo que te puedo decir, yo pude hablar con el presidente de los Estados Unidos 6 veces en 5 años. Algo ha pasado, y no quiero decir que sea algo malo, pero de alguna forma u otra no puede ser que en el último, cerrando el último inning, entonces tú quieras lograr una reunión de todos modos, cuando los problemas vienen de hace tiempo, si el problema migratorio no empezó hoy. Ahora, no hicimos nada, nos conformamos con efectivamente atender el problema en la frontera con un grado de humanidad dentro de un proceso deshumanizado, pero ahí no era. ¿Cómo no nos hemos sentado con Colombia hace tiempo? Si tenemos reclamos con Colombia, ¿cómo se arreglan? A través de las redes, a través de los medios, no. Hay que ir a hablar con el presidente de Colombia y explicarle la realidad del país y ver cómo trabajamos en conjunto para que esto funcione para los dos y para que funcione garantizando los derechos a los migrantes. En fin, yo siento que yo estoy seguro que en mi gobierno no estuviéramos en el último inning esperando a ver cómo te ven, para además decir que te atendieron, pues, porque no solo el tema migrante, sino es el tema de que, bueno, no se ha dado la oportunidad. Me quedo con eso. Gracias a Martín Torrijos Espino por acompañarnos esta mañana aquí en El Radar. Amigos, está con nosotros Raquel Robleda, presidenta del Fórum de Periodistas por la Libertad de Expresión e Información, y también está Olga de Ovaldía, de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana. Y hay varios temas. De hecho, esta semana, hubo un episodio con el Tribunal Electoral sobre algunas publicaciones del colega Álvaro Alvarado y de los medios digitales Foco y Claramente, y eso, digamos, empezó a disparar alarmas por todos lados. Yo creo que la situación se puede saldar y se puede resolver, pero todas las alarmas sonaron. Raquel, buenos días, bienvenida al Radar. Buenos días, Eduardo. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todos. Buenos días, Olga. Buenos días, Fernando. Gracias por la invitación. Y bueno, tú estuviste también conmigo en esa reunión y yo creo que es importante empezar por decir que uno no puede perder la capacidad de diálogo, que se ha perdido mucho en este país. Entonces, cuando una cosa así ocurre, creo que hay que escuchar a ambas partes. Los periodistas o el periodista Álvaro Alvarado y los dos medios de comunicación a los que el Tribunal Electoral les corrió los descargos, presentaron su recusación, hicieron presente todo su tema ante el Tribunal Electoral y como bien nos manifestaron los magistrados y los que estaban pendientes en la reunión, ellos tienen ahora que tomar una decisión, tienen que decidir qué es lo que va a pasar. Yo creo que es importante ver y escuchar que la norma es la norma y la norma tiene que respetarse y ellos son los que hacen cumplir la norma. Por eso la reacción es ir, conversar con ellos y entender qué era lo que estaba pasando. Se suspende el contenido y ahí es donde vinieron las protestas y donde vino el tema de la libertad de expresión.
¿por qué suspender el contenido que habían publicado en los medios digitales y en las redes sociales, en el caso del periodista en cuestión, mientras se define qué pasa? Como bien sabes, hay una diferencia entre propaganda electoral, que es lo que se alega, y no se especifica qué tipo de propaganda en la resolución cuando les dicen que tienen que suspender, y línea editorial. Entonces, ¿qué es lo que hace la diferencia? El pago. ¿Hay pago de por medio o no hay pago de por medio? Entonces, al llegar allá, se nos explica toda esta situación y al final lo que se define es que se va a revisar el procedimiento y tratar de llamar al periodista, conversar con él. Yo creo que se puede hacer ese trabajo y ese acercamiento para entender si realmente es propaganda o si realmente es línea editorial. Desde el punto de vista de los gremios empresariales, y lo que yo quiero destacar es que no podemos coartar la libertad de expresión bajo ningún concepto. Entonces, tienes que buscar el mecanismo para entender qué es lo que está pasando y solventar el problema con el medio o con el periodista, si es que lo hay, y entender cómo vas a proceder. Y yo creo que el tribunal tiene la opción y la posibilidad de revisar la normativa y de ajustar esa normativa, como bien lo sugerimos en esa reunión. Es que a eso voy, cuando a uno le llega una citación que dice tribunal, ya sea electoral o de lo que sea, o un oficio y temas de eso, uno dice, vamos, tengo un problema legal por algo que dije. Y eso ya uno de inmediato suenan todas las alarmas en materia de lo que uno defiende o cree como libertad de expresión. Eso, ¿no? Enseguida piensas en dos temas claves, censura sí. y autocensura. Sí. O sea, ¿y por qué me están censurando si eso es lo que yo pienso y yo tengo derecho a publicarlo? Y además, pero es que lo más importante aquí es que no se había dicho por qué, ni cuál es la pieza que te estoy... No, tú tienes que bajar toda la información de tu red social. Eso no puede pasar. Tu medio de comunicación no puedes publicar más. Eso a mí me aterra. Es el equivalente a despublicar. O sea, sí. si no fueran redes sociales, ¿cómo hacemos? Entonces, ¿recogemos todos los periódicos? Yo creo que hay que estar muy claros, y para nosotros la defensa de la libertad de expresión y el derecho de acceso a la información, y hace muy poco tuvimos otra pequeña batalla con ese tema de derecho de acceso a la información, porque se pretendía derogar la ley 6 de transparencia y al final pues no funcionó y no se consiguió ese objetivo de presentar una nueva ley. Yo creo que esos dos temas son fundamentales para la democracia, y tenemos que defenderlos y tenemos que estar vigilantes. Olga de Ovaldía, entramos en un proceso electoral, ya estamos, aunque haya una veda de propaganda electoral, ya estamos en un proceso electoral y en los partidos están pasando cosas, están por definirse candidaturas, etcétera, y esto uno lo ve que va a pasar y seguimos vigilantes. Esta libertad, usted pertenece a una organización que vela por estas libertades y la libertad de expresión es una de ellas. Bueno, pues concurro con lo dicho por Raquel en cuanto a deslindar la propaganda pagada de la línea editorial. Pero aquí hay, vamos a decir, unos estándares o unas leyes que nos gobiernan que están inclusive por arriba de esa normativa. Cuando decimos la normativa es la normativa y hay que obedecerla, entonces vámonos al paraguas que nos contiene a todos, que es comenzando por la Constitución. Y la Constitución es clarísima en su artículo 37 cuando dice que toda persona puede emitir libremente su pensamiento de palabra por escrito o por cualquier otro medio sin sujeción a censura previa. Pero y obviamente aclara, existen las responsabilidades legales cuando por alguno de los medios se atente contra la reputación o la honra de las personas o contra la seguridad social o el orden público. Creo que también eso hay que contrastarlo con lo que el Código Electoral dice que es una propaganda sucia. Y lo que dice de propaganda sucia la define como aquella que ofende la dignidad humana con la utilización de insultos, incursiones en la vida privada, discriminación y aseveraciones de conductas ilegales que no se hayan dictaminado por los tribunales competentes, promueva violencia o atente contra las leyes durante el desarrollo del proceso electoral de una primaria o las elecciones generales. Entonces, enmarcados en esas dos cosas y bajo los convenios internacionales a los que pertenecemos de libertad de expresión, sí tenemos una tensión. Tenemos una tensión que tiene que ser resuelta hacia la vía de la libertad, no hacia la vía de la censura, porque algo esencial en un torneo electoral es la información. Y eso es más allá de la propaganda de las campañas o de toda la ingeniería a la que tenemos que enfrentarnos hoy día los votantes ante eso que
se ha determinado la actividad mercenaria de comunicación electoral en redes. Entonces, son temas muy complejos, creo que resisten las respuestas cortitas de 147 caracteres en blanco y negro, porque tenemos una realidad. El Tribunal Electoral se excedió cuando dice que no se puede tratar ni el nombre, ni la figura, ni la fotografía de un político que ha corrido innumerables veces, fue presidente de la República, involucrado en múltiples casos de la justicia contra la corrupción, condenas locales, condenas internacionales. Es decir, tenemos una situación donde cualquier línea electoral que hable de la realidad, de hechos verificables, de la vida de cualquiera de nuestros políticos, no puede quedar a la fragilidad de que alguien decida, ¿sabes qué? Voy a utilizar la vía del hostigamiento judicial a entorpecer la comunicación que debe ser de todos cuando se trata de hechos verificables, por un lado, y por el otro, no se puede tratar esto de forma general. Es cada caso, cada contenido y cada comunicador, entonces aplicarle esos criterios para saber si de verdad estamos entrando en ese terreno de la campaña sucia o se está publicando información veraz, comprobable. No es lo mismo. Ahora, entendiendo también, calumnia e injuria en Panamá sigue siendo un delito y le existe la posibilidad de las demandas civiles y los procesos civiles. De hecho, estos personajes ya están involucrados en procesos civiles que a veces rayan en el abuso del sistema o de la judicialización. Y lo traje porque si acaso me lo mencionabas, sí, que en los delitos para el honor existe también una excepción y se trata de todo funcionario público, de toda persona que corra a un puesto de elección, que lo ocupe por votación o lo ocupe por nombramiento, tienen un estándar distinto en cuanto al tratamiento de su persona y de la información que les atañe. No toda información que se publica acerca de un político tiene el mismo grado de protección que tiene una persona privada. Y la excepción está aquí. La excepción también la contiene el Código de la Familia cuando se trata, porque ya sabes que hay varios de los consorcios estos de familias políticas que han tratado por vía de la ley del Código de la Familia de evitar que el nombre de su familia sea mencionado cuando la familia son criminales confesos. No, ni siquiera estamos hablando de una duda, son gente que confesó un crimen, llegó a un arreglo llegaron a arreglos con tribunales extranjeros y se pretende usar la ley del Código de la Familia, que es para la protección de la vida privada, para esconder información que es de naturaleza pública y que cualquier votante que va a emitir un voto tiene derecho a conocer si esa persona que está corriendo, le está pidiendo un voto, tiene casos de corrupción. O sea, sencillamente es un derecho del votante. Fernando Arturo. Sí, bueno, yo quiero orientar la discusión hacia el tema de cuál es ya sabemos cuál ha sido, pero cuál va a ser el papel del Tribunal Electoral, porque el proceso electoral apenas comienza. Yo voy a repetir cosas que siempre hago. El derecho a la información es primordialmente de los ciudadanos, ni siquiera de los medios o de los comunicadores, es de los ciudadanos, es un derecho humano universal. Y la democracia electoral se fortalece cuando el voto es informado. O sea, cuando tendremos más democracia en la medida en que el ciudadano conozca más por quién o quién está pidiendo el voto. Y me parece que limitar la campaña sucia en un proceso electoral no significa limpiar a aquellos candidatos que están sucios. O sea, la suciedad no la provoca el que informa, sino el sucio mismo. El pecado o el delito es lo que ensucia a un candidato. Pero eso no se puede limpiar diciendo, no, eso es campaña sucia. Entonces, yo vuelvo, es al tema de la institucionalidad. ¿Qué debemos hacer como sociedad para que lo que ha pasado no se convierta en un mecanismo de coerción y de represión a un derecho, repito, que es de los ciudadanos? Raquel. Bueno, yo creo que hubo un compromiso en esa reunión de esta semana y yo espero y confío en que se cumpla, en que los dos objetivos son proteger el proceso electoral y respetar la libertad de expresión.
Y eso se nos dijo de forma manifiesta y yo espero que se respete. Como te dije antes, creo que hay que tener capacidad de diálogo y hay que escuchar. Pero yo sí coincido plenamente contigo. O sea, los hechos son los hechos. Publicar videos de lo que los políticos dijeron en tiempo pasado, mira, se lo tenían que haber pensado mejor si no lo querían decir. Porque es que a mí me sorprende terriblemente, y esto no lo digo yo, pero el barómetro o el índice de Chapultepec además te dice que sí hay restricciones en nuestro marco jurídico que no son cónsonas con la salvaguarda y con las garantías y la salvaguarda del sistema interamericano de derechos humanos. A mí eso me preocupa y eso lo hemos denunciado siempre. Contemplamos los delitos contra el honor, que ya lo hablamos, y definitivamente esas presiones que se generan de figuras ligadas al poder. Y es una presión indebida a medios y a periodistas con la que vivimos todos los días. Yo espero que el Tribunal Electoral pueda garantizar un proceso justo, un proceso democrático y que todos podamos seguir confiando en esa institución en la que hemos confiado hasta ahora, en los años que tenemos de democracia. Creo que es importante. Y por otro lado, yo creo que los políticos, Fernando, en este país, y Eduardo y Olga, tienen que entender que transparencia, respeto al proceso también tiene que venir de parte de ellos. ¿Por qué? Porque el compromiso es con los ciudadanos. Yo creo que tienen que entender que cada voto que están buscando no es un voto de ellos, es un voto que va a pedirles cuentas, que va a pedirles que les rindan cuentas. Es un voto que les está pidiendo transparencia. Las personas tienen derecho a saber y las personas tienen derecho a informarse y tienen derecho a que no les mientan. Yo creo que ahí, además del tribunal, los medios de comunicación también jugamos un papel fundamental en el tema del voto informado y hay un tema ético que hay que trabajar muchísimo y hay que trabajarlo desde los medios tradicionales, tal como lo divide el Tribunal Electoral, medios tradicionales y desde los medios digitales y las redes sociales también. Yo quiero, Olga, no sé, nos descuidamos. Yo recuerdo cuando se aprobaba el Código Electoral se había establecido una restricción al tema de la publicación de encuestas, por ejemplo. Y a nosotros nos pareció restrictiva de la libertad de expresión. TVN como empresa, de manera institucional, fue y demandó ante la Corte Suprema de Justicia y la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional esa prohibición que era como 15 días antes, 20 días antes. Por 20 días Sin no se embargo, puede publicar por un encuestas. tema constitucional también, lo que hizo esa declaración de inconstitucional es que revivió la anterior y la dejó como en 5 días o 6 días, que creo que es lo que es actual. No, A ver, son 48 horas. ya no, yo sigo creyendo que yo puedo publicar una encuesta el mismo día en la mañana si me da la gana. O un exit poll, por ejemplo. Ahora, entendemos el proceso y querer respetar el proceso y todo, pero en materia de libertad de expresión en Estados Unidos tú puedes publicar El tus mismo encuestas día. de boca de urna o esas exit poll que les llaman el mismo día en la mañana al mediodía. Aquí en Panamá eso está prohibido por el Código tema Electoral. es que Ahora, al bueno, final- si no lloramos en el momento que estaban discutiendo el código, por eso pregunto si Bueno, nos descuidamos. se lloró, bueno, el Código Electoral se lloró en ese momento, la Sí. Corte falló, dejó 48 horas, que creo que ya es bastante. Sí. Pero tú te imaginas tener un país que no tiene por 20 días Encuestas. una encuesta científica, en 20 días cambia totalmente, puede ganar otra persona. Y que todavía las encuestas tienen que registrarse, las emisoras de radio tienen que registrarse y hay un montón de gente que tiene que tener un registro. O sea, Era absurdo todo ese Sí. tiempo porque igual se iban a producir en las redes sociales, igual se iban a producir encuestas espontáneas, que ibas a pasarte todo el tiempo, que ese es el tema que tiene ahora el Tribunal Electoral y cómo va a manejar todo este tema de la no censura y del respeto a la libertad de expresión, que vas a pasarte cada día de tu vida con 1000 o 2000 denuncias para bajar una encuesta que una persona está o bloqueando sitios, porque si sí. un periodista vive en otro país Es y el totalmente sitio absurdo. está alojado en servidor en otro país, ¿cómo Bueno, se controla? pero en aquel ¿Sí? momento No hubo sé. una ganancia importante, o sea, Ok. el fallo de la Corte fue muy importante en ese momento y acortar los tiempos y dejarlos en 48 horas fue ganancia muy grande. Olga. Ahora, Creo que siempre una- hay oportunidad de mejorar, ¿no? Sí. Olga, perdona. No pasa nada. Sí. Creo que el rol del Tribunal Electoral es muy complejo, nuevamente. El rol que están viendo ahora el Tribunal y lo que enfrenta hoy día es tan complejo como han cambiado las elecciones en los últimos 30 años y los medios y las formas de comunicarse. Ahí hay dos cosas específicas que sí me gustaría mencionar. En este caso específico de esta semana, contra los periodistas y los dos medios digitales, lo más curioso de las propagandas sucias y de las campañas de desinformación que han logrado estas inequidades y estas asimetrías electorales y han manipulado elecciones en otros países es que la característica
general de esas campañas no es la cara de un periodista que con su nombre respalda una información. Normalmente es algo muy anónimo a través de cuentas y a través de call centers y a través de mensajes que desvirtúan la verdad en cierto punto y generan una información que luego es muy difícil parar. Ese es un enemigo contra el cual el tribunal sí ha generado, está generando, tiene un nuevo departamento que está tratando de verificar en redes la veracidad, tiene una nueva página que la gente puede entrar a ver que se llama verificadocontigo.com. Ahí más bien lo que están haciendo por el monitoreo que yo no sabía que la página existía, me enteré la semana pasada, sí. He estado muy cerca viendo el contenido, lo que están haciendo ellos ahí en realidad es deslindar la verdad de la distorsión en cuanto al propio rol del tribunal, que me parece correcto, creo que la tienen que difundir más. Pero en el tema del manejo de la información, ese ejemplo de las encuestas creo que es un gran ejemplo. Aquí estuvo el experto del País de España, junto con el ABC de España, en una conferencia en el Tribunal Electoral hace un tiempecito, y ellos explicaban cómo cuando se crean esas vedas, a la única que perjudica es a la ciudadanía. ¿Por qué? Porque los partidos siguen haciendo sus encuestas internamente. Ellos siguen manejando la información, siguen haciendo sus encuestas y siguen manipulando su información. Es decir, a mayor cantidad de información disponible para la ciudadanía, de forma transparente, de forma directa, hay más capacidad del ciudadano de que esa información pueda generar ese voto informado del que hablaba Fernando Arturo, que no sabía el segundo nombre, me acabo de enterar. Yo se lo recuerdo con frecuencia. ¿Y por qué eso nos importa tanto? Sí. ¿Por qué es tan importante? Porque no solamente el instrumento, la Convención de Chapultepec citada por Raquel, sino por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del que somos parte, por la Convención Americana de Derechos Humanos, por la Declaración Americana de Derechos Humanos y de Libertad de Expresión, de la que somos parte. Y ahí también entra el acceso a la información pública. El Tribunal Electoral, que tiene muchas funciones bajo un mismo paraguas, está además ahora mismo acuerpando de alguna manera con esta actuación que, bueno, ya sabemos que parece que hay una contención sobre la actuación y ojalá haya una reflexión a futuro sobre posible intento de censura. No podemos olvidar que la Ley 81 de protección de datos personales, desde la Autoridad de Transparencia, también ha generado una interpretación errónea. Tenemos una Autoridad de Transparencia que emitió una resolución multando a un medio por usar la imagen de un político, de un diputado que está volviendo a correr, ha corrido 6 veces. ¿En qué mundo del sentido común se puede pensar que allí tú estás violando la privacidad de un individuo que voluntariamente está poniendo su opción como persona para que voten por él, sentido común, pleno y llano? Y la otra parte que también es importante mirar desde el punto de vista de la libertad de expresión es cómo esto impacta las emociones de la ciudadanía, porque al final esas campañas, ese esfuerzo que yo sí le reconozco al Tribunal Electoral de querer evitar desde el punto de vista de lo digital la manipulación de una campaña, como pasó en Brasil, como pasó en Estados Unidos, como pasó en Inglaterra. No estamos hablando de grandes sistemas políticos que fueron vulnerables a manipulación. Eso tiene un rostro y una cara que no necesariamente se compadece con un medio haciendo una opinión editorial o una noticia basada en hechos verdaderos. Eso nos trae otro tema legal que entra a hacer de las muchas piezas, ya que hablamos de libertad de expresión, el tema que se oye una y otra vez mencionar, hasta por un candidato que siendo persona de partido político ha presentado una candidatura como independiente, que es la muy famosa y malentendida ley del olvido. Entonces, cuando nosotros tenemos políticos que hablan de la ley del olvido, comenzando por el que usa más el hostigamiento judicial y abusa más el sistema judicial y ahora las vías administrativas del Tribunal Electoral para generar estas asimetrías, esas leyes del olvido funcionan en países donde hay justicia. Pero en nuestro país, donde la impunidad es la regla, tal cosa no se puede aplicar para que la ciudadanía
no pueda saber la información de los candidatos. Te me adelantaste a la pregunta porque ciertamente hablamos del episodio con el Tribunal Electoral y con las campañas, el tema de, pues lo mencionaste hace un rato, Código de la Familia y Derecho a la Intimidad, que se entiende cuáles son las circunstancias de intimidad que están en el Código de la Claro. Familia. No, te lo digo porque también aquí hablamos solo del tema electoral, pero dos tipos se agarran a puñetes después de que se chocaron en la vía pública y cuando el video sale en redes sociales la persona dice derecho a la intimidad. Espérate, pero es que si lo hiciste en la calle, en la vía pública, tú mismo estás renunciando Bueno, a esa intimidad. la autoridad ¿no? de transparencia también multó a un medio digital porque publica un certificado de matrimonio que le entrega a uno de los propios Con el tema autores. de protección de datos, Por que allí yo amparo de entiendo, protección e de datos. incluso la protección de datos, habría que investigar qué funcionario entregó eso en su momento. Ese sería, porque una cosa son las limitaciones que tienen los funcionarios y otra las que tenemos el resto de los ciudadanos, ¿no? Yo entiendo que un funcionario no pueda entregar una información confidencial que él tuvo, pero eso no significa que yo no la pueda publicar. Exacto. ¿Qué dice Fernando Martínez? No, yo insisto en algo que señaló Olga, que es muy importante y es el enorme reto que tiene el Tribunal Electoral. El tema, y este tema no se reduce solo a noticias falsas y calumniosas. Miren, la misma persona que demandó a Álvaro, a Foco y a Claramente, ya veremos en campaña publicando noticias falsas y calumniosas. O sea, es una realidad que esa herramienta, que varios candidatos no van a renunciar a esa herramienta para tratar de manipular la opinión pública. Yo creo, aquí se hablaron de las encuestas, que es un mito que las encuestas inducen al voto. Pero lo que sí es cierto es que hay grandes empresas, recuerden el caso de Cambridge Analytics Esas en, son las que me en las refería, elecciones sí, en claro. Estados Unidos, Claro. que hay grandes empresas que estudian, que siguen a las personas por sus hábitos de consumo, que tienen un perfil de cada votante en una sociedad del tamaño de la de Estados Unidos. Imagínense lo baratito que sale hacerlo en Panamá. Pero hay empresas que sí se dedican a inducir y a manipular las elecciones de una forma totalmente violatoria del derecho libre a escoger. Entonces sí hay grandes preocupaciones, grandes peligros que se pueden desarrollar terriblemente en una campaña electoral y yo sí admito, el Tribunal Electoral tiene un gran reto y en vez de estar perdiendo el tiempo en cosas como las que hizo, debería estar concentrándose en este otro gran peligro. Y ahí se suma un peligro adicional que ha sido utilizado precisamente por la campaña que es la que más abusa, o este político, ya sabemos quién es, que es el que más abusa a través del hostigamiento judicial, y es plantar la idea generalizada de que el tribunal está en una conspiración para generar un fraude. Exacto. Esa fue la técnica que utilizó Bolsonaro, es la técnica que utilizó Trump. Yo les recomiendo a todo el mundo un sitio que se llama elclip.org, que es, digo, ustedes que están en los medios los conocen, pero quizás el público no lo conoce. El clip, así como clipdepapel.org, que tiene una investigación que se llama Mercenarios Electorales. Implica a más de 12 países de América Latina. Lastimosamente Panamá no está en la investigación, pero creo que es muy importante entender y mirar cómo hay campañas que se dedican desde el inicio en todas sus comunicaciones a sembrar la duda sobre el árbitro electoral para que en el momento que el voto no lo favorezca, generar una desestabilización social y política. Eso es en sí la esencia de lo que sería una campaña sucia, porque la campaña sucia que estamos viendo no es únicamente contra los otros candidatos, es contra los medios, es contra la sociedad civil, es contra el Tribunal Electoral, es como una suerte de todos contra todos. Y el reto es largo. Y Muy es largo. muy grande porque estamos empezando. Pero creo que Y pero el tribunal tiene que y el hacer una tribunal pausa. tiene una responsabilidad Sí, muy grande sí. y yo creo que todo esto está sirviendo también como reflexión, porque tampoco nos podemos olvidar que las redes sociales son muy complicadas. Es más, hace poco vimos a alguien por allí denunciando que había hecho campañas sucias en el pasado y luego Sí, descolgó sí, el sí, tweet. sí. Entonces, el tema es muy delicado, va mucho más allá. Yo creo que aquí hay un tema clave y es el tema de ser respetuosos con la libertad de expresión. Yo creo que los poderes judiciales tienen que acudir en defensa de la libertad de expresión y de la libertad de prensa, y ese va a ser el aliado principal del Tribunal Electoral en este gran reto. Me quedo con eso. Gracias, Olga. Gracias, Raquel, por acompañarnos esta mañana aquí en El Radar.
Mañana interesante, Fernando, varios temas. Yo creo que el asunto del presupuesto nos deja mucho que pensar, el tema de libertad de expresión, así como los comentarios del presidente Torrijos. Y los grandes retos que tenemos como país por delante en materia de presupuesto, por supuesto, en un año en el que el tema electoral va a ser absolutamente predominante. Igual, lo mismo pasa que en ese año, la incidencia de ese año electoral en el tema de la libertad de expresión y el derecho de los ciudadanos a un voto informado. Sí, los políticos encontrarán los mecanismos también, tanto por un lado con un presupuesto robusto, hacer campaña política a través de las obras. Inflado. O inflado, por no decir robusto. Y al mismo tiempo buscar la manera de que a través de cercenar la libertad de expresión no le digan a algunos lo que no quieren oír. Sus verdades, que se las canten de frente, ¿no? Exactamente. Yo creo que ese es un proceso interesante, Fernando. Debo decir, gracias por acompañarme esta mañana en el radar. El otro domingo el doctor Ritter estará con nosotros, pero ha sido un gusto compartir y creo que nos quedó un buen programa también para la audiencia, ¿no? Saludos a la audiencia. Gracias, Fernando, por acompañarnos esta mañana. Que tengan un excelente domingo todos.